Este año se conmemora el 40 aniversario, en el año 2012, de la Convención de la UNESCO que estableció el marco que permite ir declarando cada año bienes en el patrimonio de la humanidad, inscribir bienes en todo el mundo dentro de esta lista del patrimonio mundial. Con tal motivo hemos dedicado el ciclo, lo hemos focalizado en 3 bienes del patrimonio de la humanidad que fueron objeto de declaración en el año 1984. Esta convención de la UNESCO, que creó el marco jurídico del año 72, por eso ahora se conmemora el 40 aniversario. Y España lo ratificó, lo firmó, por así decirlo, creo que fue en el año 1982. A partir de ahí ya podía proponer la declaración de bienes para ser incluidos en esta lista. Y efectivamente, en el año 84 fue el año en el que UNESCO declaró los primeros bienes españoles dentro de esta lista del patrimonio mundial. Concretamente, la obra de Gaudí, el Escorial, todo el conjunto del Escorial, la Catedral de Burgos, la Alhambra de Granada, Generalife y el Centro Histórico de Córdoba. Fueron, por tanto, 5 declaraciones. De estas 5, en el ciclo de este año, nos van a venir a hablar la Alhambra, la obra de Gaudí y la Catedral de Burgos. Y hemos elegido un enfoque un poco concreto, que es hablar de estos bienes patrimonio de la humanidad, pero también un poco de las intervenciones que se vienen realizando recientemente en ellos para conservarlos, mejorarlos y mejorar un poco su situación de cara a ese objetivo que tienen los bienes del patrimonio mundial, que es que los conservemos, que los mejoremos para transmitirlos a las generaciones futuras, que es un poco la misión que tiene todo este marco. Así que, bueno, del Museo de la Evolución Humana, pues nos sumamos a esta conmemoración de este importante tratado internacional, podríamos decir, que está permitiendo que haya en el mundo, creo que ahora mismo, 830 bienes inscritos en esta lista del patrimonio mundial, de los cuales España debe de tener en este momento inscritos 44 bienes. Seríamos el segundo país en el ranking de bienes que más elementos tiene, lo cual por un lado es un orgullo, pero por otro lado también es una responsabilidad, porque efectivamente nos obliga a ser muy cuidadosos y muy estrictos a la hora de actuar sobre estos bienes. No me voy a extender más, voy a presentar a Francisco Lamolda, que es arquitecto jefe de conservación del Patronato de la Alhambra Generalife, que ha tenido una implicación bastante directa en una de las intervenciones más emblemáticas en la Alhambra en estos últimos años, más recientes, como es un poco toda la intervención de mejora del Patio de los Leones y la fuente del Patio de los Leones. Pero bueno, él nos va a hablar de la Alhambra, de los Leones o de lo que le parezca más conveniente, porque cualquier cosa que nos cuente de la Alhambra seguro que nos va a interesar. Así que le agradecemos mucho la presencia hoy aquí y que haya aceptado la invitación que le hicimos, pues vamos a las primeras de cambio, ¿no? Eso le ha permitido también conocer los yacimientos de Atapuerca, todo hay que decirlo, y de esa manera hacemos un poco también patria desde Burgos. Muy bien, pues nada, Francisco, muchas gracias y cuando quieras. ¿Ahora? Sí, ¿no? Sí, ahora. Hay que acercarse más, ¿no? ¿Así? Sí, vale. Bueno, pues buenas tardes, noches, ¿no? Agradecer al museo, a su director, ¿no? La invitación de poder estar aquí en Burgos, poder conocer Burgos, que en fin, no la conocía, y poder tener ese contacto que esta mañana me ha permitido un poco conocer un espacio, un sitio también que está en la lista de Patrimonio Mundial, donde al final, pues bueno, una relación, elementos muy distintos como pueden ser la Alhambra o estos yacimientos, pues al final vemos que todos pues tienen una cierta relación. Voy a intentar ajustarme un poco al tiempo que me ha comentado Javier, de que podemos disponer, aunque es una presentación un poquito larga. Mi idea es un poco primero darles a conocer qué es la Alhambra, ¿no? Qué visión tenemos de la Alhambra, más allá de la que a veces en ciertos tópicos no se nos transmite, y después pasar a conocer y dar a conocer los trabajos que se han hecho en estos 10 años, ¿no? En torno a la recuperación del Patio de los Leones, de su fuente, ¿no? El poder traspasar, ¿no? Desde de un cambio que ha habido en ese espacio, un espacio muy transformado, ¿no?
como podemos ver en esas imágenes, ¿no? Ese siempre ha sido el elemento central de atención, ¿no? En esas imágenes del principio del siglo XX, ¿no? Hasta las actuales imágenes que podemos contemplar de nuestros visitantes al monumento. Comentar dónde está ubicada la Alhambra. La Alhambra, dentro de lo que es el área metropolitana de Granada, es este punto rojo, y todo este perímetro también forma parte de lo que es el monumento Alhambra. Como veis aquí, la ciudad y todo el conjunto urbano en el cual se localiza. Está en una colina, al pie de la colina, en el valle en todo el valle del río Genil, está la Vega Granadina, donde se localiza la ciudad y todo el conglomerado urbano. Al fondo, Sierra Nevada. Se ubica la Alhambra en una de las 3 colinas que en la parte norte de la ciudad la circundan, con una cota respecto a esa ciudad de 100 metros, lo cual determina un poco su configuración, ¿no? Hablamos de la Alhambra, y de la Alhambra al final también es un territorio, es un paisaje, porque todo este ámbito que estamos aquí viendo en esta imagen, todo este ámbito forma parte de lo que es la Alhambra. La Alhambra también es todo este territorio. De hecho, desde este punto, que este es el río Darro, ¿no?, que circunda por esta ladera la colina, es donde se encuentra el suministro de agua a la Alhambra, que se hace desde época medieval a través de un sistema de acequias, y es que él permitió de alguna manera la configuración de lo que es la Alhambra y su conjunto en general, ¿no? La Alhambra es una ciudad palatina que se empieza a construir por la dinastía nazarí. La dinastía nazarí, estamos hablando de un periodo desde el año 1232 hasta 1492. Su construcción empieza en 1938 y se trata de una ciudad que está al servicio del sultán. Se estructura básicamente en ese ámbito que es la ciudad palatina, que es todo el recinto amurallado que encontramos aquí, el Generalife, y toda la dehesa del Generalife, que son todos estos cerros que tenemos en torno a la Alhambra, donde también aparece una serie de estructuras de carácter arqueológico y de carácter patrimonial. Los elementos más característicos, lo que todo el mundo tiene como referencia de lo que es la Alhambra, son el conjunto de sus palacios nazaríes, esos elementos que todos reconocemos en ellos, ¿no?, esos patios, esa arquitectura a través de esas decoraciones de mocárabes y de cerámica. Pero también la Alhambra es lo que a lo largo del tiempo se ha ido aportando a él. Es un monumento que siempre ha estado vivido, ha sido una continua transformación, es un conjunto que no pertenece a un momento concreto ni a un proyecto concreto, sino que todo el que ha ido pasando por la Alhambra ha ido aportando algo, y en este caso, por ejemplo, el propio Palacio de Carlos V, ese conjunto de estructuras defensivas que tanto bordean el recinto monumental como el conjunto de torres de lo que es la parte de la Alcazaba, de la Alhambra, también áreas arqueológicas existentes dentro del propio recinto o en esa colina que encontramos en la dehesa del Generalife, que también forman parte de ese conjunto monumental, el conjunto de jardines y patios que existen, unos patios de época medieval que nos han llegado hasta nuestros días, como puede ser el propio patio de la acequia del Generalife, que tenemos aquí en la imagen de la derecha al fondo, o otros patios con aportaciones que a lo largo del tiempo se han producido dentro del conjunto monumental y que a lo largo del tiempo han pervivido, ¿no?, y se han mantenido en su configuración y en su fisonomía, con la aportación que a lo largo del tiempo se ha podido producir en los mismos. La existencia de otros elementos patrimoniales, ¿no?, que perviven desde época medieval, como por ejemplo en lo que es el Generalife, una serie de huertas que han conservado su cultivo desde época medieval y que hoy en día lo cultivamos y que están dentro del recinto y que forma parte también de ese valor cultural y patrimonial que representa la Alhambra. La aportación que se hace a finales del siglo XIX, principios del XX, de una serie de bosques y paseos en torno a todo el recinto amurallado, que siempre ha funcionado dentro de lo que es Granada casi como un parque de la ciudad. En ese cerro que comentábamos anteriormente, una serie de propiedades que son públicas y que están formadas por una serie de zonas forestales, de reforestación de los años 50, y también como un olivar que existe en esa zona, que está gestionado directamente por la Alhambra.
La incorporación a lo largo del tiempo de otras edificaciones, de otras propiedades, de otros usos dentro del recinto, como puede ser la existencia de un teatro al aire libre que permite hacer los espectáculos de los festivales internacionales de música y danza, o una serie de cármenes que a lo largo de los años se han ido incorporando como propiedades en el entorno del monumento. Y siempre como discurso y como elemento que va uniendo y enlazando todo es el agua, ¿no? El agua que es la que permitió el asentamiento de esa ciudad en la colina, y que en esa doble función, tanto de riego como también su función estética, ¿no?, tiene, y que siempre estaba presente y está presente aún en nuestros días en la Alhambra. Actualmente también aparecen otros elementos también que se ya da otro valor también cultural y patrimonial, como son una serie de especies protegidas, como en este caso es un arrayán, una especie característica de allí de la Alhambra que se llama arrayán morisco, o las especies protegidas, como en este caso unos cernícalos. Resumiendo básicamente toda esa estructura física que representa la Alhambra, la podemos dividir en tres grandes bloques: un entorno urbano con una serie de barrios que rodean al conjunto monumental, una serie de bosques que también rodean a la Alhambra, la área monumental que hemos comentado con la Alhambra, el Generalife, las áreas arqueológicas, las huertas, los jardines, y una serie de estructuras arqueológicas existentes en esa de Generalife, que al final nos da esa diversidad patrimonial y cultural que representa la Alhambra. Por dar una cifra, lo que es el monumento, y que además gestionamos desde el Patronato de la Alhambra, estamos hablando de en torno a unas 65 hectáreas, un entorno también que forma parte de ese monumento, en torno a más de 400 hectáreas, con más de 62.000 metros cuadrados de edificios históricos y unas 123 hectáreas de áreas verdes que gestionamos directamente desde la Alhambra. Pero además también la Alhambra es esa gran proyección cultural y que representa tanto en cuanto punto donde se celebran diferentes eventos, como pues, los propios festivales, ese punto de atracción que acuden como ese marco incorporable a través de grabaciones que se nos solicitan, o el amplio programa cultural y de exposiciones que se realizan en el monumento, tanto algunas ligadas directamente a intervenciones como a temas relacionados entre la cultura, el arte y la Alhambra. Y como no, elemento esencial para poder trabajar dentro de la Alhambra es conocer un poco nuestros visitantes, ¿no? Uno de los aspectos que de alguna manera nos condicionan en nuestro trabajo. Pensar que a lo largo del año más de 2 millones de personas nos visitan en el conjunto monumental. Esquemáticamente, para tener una referencia histórica de un poco la evolución y los puntos clave de lo que es la Alhambra, podríamos estar hablando de una primera etapa de su formación en el año 1238, como esa ciudad palatina de la monarquía nazarí, la formación de la Casa Real Cristiana en 1492, la consideración en 1870 de monumento nacional y ya su protección a través de las primeras legislaciones que hay en este ámbito, hasta llegar en el año 1984 con la inclusión en la lista de Patrimonio Mundial. ¿Cómo se gestiona desde el punto de vista de instrumentos de gestión todo este conjunto? A través de estos 4 apartados. Por una parte, como comentamos, está dentro de lo que es la lista de Patrimonio Mundial. Como ha comentado antes Javier, la Alhambra es de los primeros bienes que se inscriben en la lista en España. En el año 94 se amplía a la zona del Albaicín. Es un monumento, un bien de interés cultural, que en el año 2004 se reformula con la nueva legislación existente en Andalucía. Cuenta con un plan director de gestión, con una perspectiva hasta el año 2015, y al formar parte del conjunto histórico de Granada también cuenta con un plan especial de protección. Toda la gestión desde el punto de vista de la gestión que se realiza por el organismo autónomo del Patronato de la Alhambra lo podríamos dividir en 3 ámbitos fundamentales, ¿no? La conservación y la investigación, que van ligadas evidentemente, la visita pública, que es ese gran pilar que de alguna manera condiciona y sustenta toda la conservación y toda la gestión del monumento, y la importante proyección cultural y científica que se desarrolla a través del conjunto. Bueno, pasamos rápidamente. Esta sería la extensión de lo que es el monumento, la inclusión en la lista de Patrimonio Mundial con los 3 criterios que llevaron, y la extensión de esa superficie en el plano que podemos ver a la izquierda de lo que supone la lista de la inclusión de la zona de Patrimonio Mundial, ¿no?
que no coincide en este caso con lo que es el monumento Alhambra. Nuestro plan director, que se estructura en 4 líneas básicas de gestión: la preservación, el uso sostenible, la Alhambra como un paisaje cultural y la Alhambra en la sociedad de la información. Es un instrumento de gestión que nos permite un poco avanzar en la formulación de lo que son los trabajos y los objetivos generales de la Alhambra. Por último, el plan especial que yo comentaba, que estamos en fase de revisión. Bueno, vamos a centrarnos en el objeto un poco, que era el poder conocer la intervención que se ha realizado en estos años en torno al Patio de los Leones. Hay que conocer primero, dentro del conjunto de lo que son los palacios nazaríes, o son esa alcazábana, esos palacios de los sultanes, existen, hasta nuestro día se han conservado 2 importantes palacios, ¿no? Uno es el Palacio de Comares, que es esta edificación que vemos aquí, con ese patio y esa alberca que tiene rectangular, y a su derecha se construye, ¿no?, en la época de Mohammed V, en torno al año a mediados del siglo XIV, ¿no?, un último palacio, que es el Palacio de los Leones. Es un palacio que se estructura en un patio rectangular, que tiene una galería perimetral, ¿no?, que es esta galería que podemos apreciar aquí. Tienen 2 grandes salas, la primera más importante, que es esta sala que se conoce con el nombre de Sala de 2 Hermanas. Enfrente, otra sala más pequeña, que es la Sala de los Abencerrajes, y a la derecha y a la izquierda estas 2 salas, la sala pequeña, la Sala de los Mocárabes, y esta otra sala que es la Sala de los Reyes. En el centro es donde se ubica, ¿no?, en ese programa que se diseña por Mohammed V, la Fuente de los Leones. La evolución a lo largo del tiempo de cómo ha sido ese patio ha sido diverso. No tenemos unas fuentes documentales islámicas que nos den una descripción exacta de cómo era el patio. Las primeras fuentes documentales que existen están en torno a los primeros años de la ocupación de Granada por los Reyes Católicos, en el año 1494, en la cual un viajero describe cómo es el Patio de los Leones y nos lo describe como un patio con grandes losas de mármol. Hay también una serie de dibujos que aquí no lo hemos podido ver, este dibujo, que es la primera representación planimétrica que hay del patio, que es este dibujo, donde se representa el patio con una fuente central, tenemos aquí, fuentes pequeñitas en estos templetes, y no aparecen representadas las canales que cruzan de sala a sala en la superficie del patio. Hacia 1502 hay otro viajero que visita la Alhambra y que describe el Patio de los Leones también con grandes losas de mármol, pero que además añade una descripción que es la existencia de 6 naranjos, ¿no? Habla 6 naranjos de sombra. Aquí se ha hecho una interpretación de cómo pudieron distribuirse esos 6 naranjos, con otra pequeña hipótesis, ¿no? No deja de ser simplemente un ejercicio un poco de acercamiento a lo que los textos de aquel momento nos lo describen. Sí conocemos, porque hay documentos que así nos lo acreditan, que en torno a 1691 el patio estuvo solado con cerámica además vidriada en colores, ¿no? Aquí también se ha hecho una recreación, una representación de cómo pudo ser esa cerámica. Y aparece ya en el siglo XVIII, en 1770, la primera representación del Patio de los Leones que vemos aquí en la imagen esta de aquí de la izquierda, en este grabado. Ahí ya se representa un patio que tiene una solería de cerámica. La cerámica, en algunos momentos, por las descripciones que hay de compras, ¿no?, de material para solar el patio, se habla de colores verdes, blancos, negros, pero que además en este grabado podemos comprobar que efectivamente existía esa representación, ¿no? Ya será muy posteriormente, hacia la ocupación de la Alhambra por las tropas napoleónicas, ¿no?, que sirvió como cuartel allí en Granada, donde el general Sebastiani, que estaba al cargo de la guarnición,
pues ordena levantar ese pavimento y plantar un jardín. Jardín que vemos representado en algunos grabados de la época y algo posteriores. Esa es un poco la imagen que tenían en aquella época, un jardín que a lo largo del tiempo además generó una serie de problemas de conservación importantes en el palacio. Con el abandono de la Alhambra por las tropas napoleónicas, la Alhambra entró en una fase de cierto abandono. Es una de las épocas quizás más negras en la conservación del monumento, hasta que a mediados del siglo XIX se retoman los trabajos de conservación del monumento. Ese jardín se abandona, se retira, y al final lo que ha existido a lo largo de los años eran unos pavimentos de tierra, que generaban, como yo comentaba antes, importantes problemas de conservación por filtraciones de agua en todo el palacio. Posteriormente ya, en años posteriores, donde ya incluso, por ejemplo, aparece aquí en este caso la fotografía que nos da algunos datos de las modificaciones de estos espacios, cómo van evolucionando, cómo aparecen, por ejemplo, ahí cerámicas en las galerías, cómo hay modificaciones, por ejemplo, de alturas, porque hay suelos superpuestos unos sobre otros. Aquí vemos, por ejemplo, ya la configuración que en aquel momento presenta la fuente. Hacen que esos problemas que yo comentaba de conservación del patio, con los problemas de humedades, en torno a los primeros años del siglo XX, un arquitecto conservador de la Alhambra, Modesto Zendoya, se decida a solucionar los problemas de humedad vaciando el patio. Hace esta intervención, este dibujo que vemos aquí, lo que está representando es que cada uno de estos 4 cuadrantes que está dividido el patio se vacía como una especie de artesa, como una especie de bañera, y a través de unos cilindros se recoge aquí el agua para evacuarla fuera del palacio. Eso evidentemente alteró una serie de niveles arqueológicos, pero bueno, que después veremos cómo a pesar de eso, pues algo nos ha llegado. Esas artesas de hormigón se vacian y al final se rellenan de tierra, ¿no? Y en diferentes momentos siempre ha estado con rellenos de tierra, con algún tipo de vegetación. Hacia el año 1930, Torres Barbar, un arquitecto conservador y una de las figuras importantes en lo que es la conservación de la Alhambra, hace también su aportación y su modificación, un poco aportando una nueva configuración vegetal a través de plantar unos naranjos. Llamó la atención que, por ejemplo, en esta esquina no se plantó, pues porque esta era la entrada original al patio, al Palacio de los Leones, y para poder apreciar el patio se decidió que no se plantara ahí ningún elemento vegetal. Sabemos, ¿no?, porque ahí además tenemos la fotografía, que en torno a los años 70, otro arquitecto conservador de la Alhambra, Francisco Prieto Moreno, en torno a la recuperación un poco del jardín y del estudio del jardín, en el que él estaba muy interesado, hace una serie de experimentaciones y aporta también un jardín al patio. Como podemos ver en esa imagen de la izquierda, un jardín con diferentes plantas que están unos años plantados, que no termina de cuajar esa visión que hay. Estaba siempre un poco la polémica de si era un jardín o no era un jardín en ese patio, y llega incluso a hacer una experimentación, como podemos ver aquí en esta imagen, en el año 78, y cada uno de los cuadrantes le da una solución distinta, ¿no? Una especie casi de experimento de collage, a ver qué parecía que era lo que más, la solución más acertada podía tener allí el patio. Finalmente se renuncia a esa idea de jardín y se vuelve otra vez a recuperar un pavimento de tierra con simplemente unos elementos vegetales muy puntuales que ahí podemos ver en la imagen. La última solución que ha tenido el patio, bueno, pues es esa tierra con las visitantes y el turismo que accedía al patio, terminaba dispersa por todos los palacios, generaba problemas de limpieza, de conservación, de mantenimiento. El patronato en los años 80 decide retirarla y sustituirla por una grava, una arena, que en una visión de una manera de casi yacimiento arqueológico, ¿no?, incorpora de tal forma que permitiera bien el drenaje y que diera casi una lectura neutra, ¿no?, de cómo pudo estar configurado en época medieval realmente el patio de los Leones. Respecto a la fuente y su evolución en el tiempo, pues estamos también como un poquito como en la misma situación del patio. Ha evolucionado con diferentes soluciones a lo largo del tiempo. Ahí podemos verla, que ha tenido en una época una segunda taza, ¿no?, que además la fuente ha estado sobreelevada
sobre el lomo de los leones con unos balaustres, que por ejemplo podemos apreciar aquí, esas piececitas. Se trata de una gran taza en mármol de Macael y 12 esculturas de león también en mármol de Macael. Destacar que la fuente en todo su perímetro tiene una epigrafía, un poema que hace referencia un poco a cuál era el sentido y el objeto de la fuente, ¿no? Una de las características precisamente de la Alhambra es que la Alhambra es un monumento que casi se puede contar a sí mismo, ¿no? Si sabemos traducir esas epigrafías, a veces podemos entender el significado de algunos espacios, puesto que en ellos se pueden llegar a describir. La situación que teníamos de la fuente antes de la intervención que hemos realizado es esquemáticamente la que tenemos aquí. Es una taza que está apoyada en un cilindro central de piedra con los 12 leones en su entorno. Ya tenía retirada un elemento central, que ahora después veremos, que es una pieza que estaba aquí en el centro. Todas estas canalizaciones que actualmente estaban ahí antes de proceder a su restauración son canalizaciones que todas provienen del siglo XX, algunas principios del siglo XX y otras mediados del siglo XX, con una serie de transformaciones. Y perimetralmente, en torno a la fuente, pues tenemos este canal que recogía el agua que iban vertiendo los leones. ¿Cómo era en época medieval? Bueno, pues ahí los investigadores pues tienen como dos hipótesis, dos suposiciones de cómo pudo estar. Con un esquema como el que tenemos a la izquierda, que la taza estaría baja, prácticamente a la altura de los lomos de los leones, sin ningún elemento de conexión, con una pieza central que es esta pieza, que es este surtidor, o con otro esquema que es el que tenemos a la derecha, donde la taza estaría sobreelevada y además con una especie de pequeñas columnitas o balaustres que conectaría la taza con el león. Sabemos por documentación de archivos que en torno al siglo XVI se le añade una segunda taza, que vemos aquí a la izquierda, que se monta sobre el surtidor medieval, que en torno al siglo XIX además se le añadió ese otro surtidor que vemos aquí, esta otra pieza, y que además también en el siglo XIX hay imágenes, ¿no?, donde aparece la fuente con unos juegos de agua pues muy espectaculares, de grandes saltos de agua, con una configuración evidentemente muy distinta de cómo pudo estar en época medieval. Siempre ha estado entre los investigadores un poco el conocer cómo era la configuración original. Y en el torno a mediados del siglo XX, el patronato en su momento, se decidió un poco restituir la imagen de la fuente a cómo pudo estar en época medieval. Para lo cual lo primero que se hace es desmontar esa taza superior, que tenemos ahí la imagen de la izquierda. Se hace un ensayo de bajar la taza hasta la altura que pudo estar en época medieval, colocándole además unas pequeñas bolitas que ahí vemos representadas, que es la imagen de la izquierda, pero que posteriormente se decide sobreelevarla. No estaba claro que la fuente estuviera baja, se decide sobreelevarla, ¿no? Y estuvo así hasta que en el año 66 nuevamente se baja la fuente y se mantiene así hasta que en el año 81 se le desmonta esta pieza, que este surtidor que hemos comentado anteriormente, se coloca esa lanza que lanza el agua hacia arriba, y a la derecha ya tendríamos cuál es el esquema de la fuente tras la intervención que hemos realizado, ¿no?, que hemos intentado aproximarnos más tanto a lo que hemos heredado en cuanto a la configuración de la fuente como a lo que desde el punto de vista histórico sabemos. Ese continuo subir, bajar fuente, ¿no?, pues siempre ha sido polémico en Granada y ya aparece incluso caricaturizado en caricaturas ahí en estos recortes de prensa, ¿no? Siempre la polémica en torno a qué hacer con la fuente, qué pasa con la fuente, su estado de conservación siempre ha sido un tema muy polémico. De hecho, ya en los años 70, esa preocupación que había sobre el estado de conservación de la fuente llevó a tomar la decisión de esculpir unas réplicas de los leones con la intención de desmontar los leones y trasladarlos al museo
y colocar en el patio esas réplicas, ¿no? Llegamos entonces un poco para conocer esos problemas que siempre han estado latentes en cuanto a la conservación de la Alhambra, a qué factores se deben, ¿no? Resumidamente, independientemente un poco de las características de la piedra, que estamos hablando que es un mármol, podemos decir que son 4 factores fundamentales, ¿no? Por una parte, las características térmicas de Granada. Granada también, igual que Burgos, hace mucho frío, pero además hay unos saltos térmicos a veces brutales, ¿no? En invierno podemos estar a 2 grados bajo cero, pero a lo mejor a mediodía en la temperatura ambiente puede estar a lo mejor a 15 grados, ¿no? Y eso con la radiación directa hace que esos saltos térmicos sean superiores. Más el problema que generan las nevadas, ¿no? Como podemos ver en la imagen de la izquierda, que la nieve está sobre las cabezas de los leones, ¿no? El propio acción que hace el agua, tanto de lavado de las esculturas como el hecho de ser fuentes surtidores, hace que el agua penetre dentro de la piedra, la estalle, aparezcan fisuras, grietas. El agua es un buen caldo de cultivo para microorganismos de todo tipo, para aparición de algas, musgos, líquenes que afectan. Y como siempre, al final, el factor humano. El factor humano es el que al final a veces más deterioramos nuestro patrimonio, ¿no? El uso indebido de la fuente, esa serie de reformas y reparaciones que sufren los leones y que después veremos qué consecuencias traen, pues hacen que hayan sufrido bastante y que presentaran muchísimas patologías y mucho mal estado de conservación. Frente a las primeras ideas que había en los años 70, cómo intervenir la fuente, ya en los años 80 y 90, con el patronato actual, ¿no? En la época ya autonómica, lo que se decide es poder restaurar la fuente y que la fuente pueda estar in situ otra vez y estar funcionando en el mismo sitio, para lo cual se diseña una intervención que la podemos resumir en los puntos que vemos aquí en la imagen, ¿no? Por una parte es poder intervenir el primer león, hacer una intervención primera que se hace en el león número 4, que va a servir un poco como test de evaluación del trabajo que se va a hacer y a qué nos íbamos a enfrentar. Posteriormente, abordar la restauración del resto de las 11 esculturas y la taza. Rehabilitar el circuito hidráulico, porque el objetivo era que la fuente volviera a funcionar, tanto la fuente de los leones como el conjunto de fuentes de palacios. La investigación arqueológica, que también se ha llevado aparejada. La incorporación en ese proyecto que se hace a partir de los resultados que se van obteniendo de la arqueología, de la renovación del pavimento del patio de los leones. Y una vez que se termina ese trabajo de conservación y restauración en el conjunto, incorporar a los propios procesos de trabajo dentro del equipo de la Alhambra lo que es la conservación preventiva en torno a la fuente, ¿no? En 2 ámbitos fundamentales, un poco la gestión de la visita a ese espacio y la propia conservación material de la fuente restaurada. Y al final también, bueno, comentaremos otros trabajos en torno al patio que se han realizado en los últimos años. El diseño del proyecto se hace partiendo de intervenir un primer león, lo que se conoce como el león número 4, que es esta escultura que tenemos aquí de frente. Va a servir un poco como modelo y prototipo y poder conocer un poco a qué nos enfrentamos. Desde el primer momento y en torno a este trabajo se realiza una serie de estudios previos, de estudios microclimáticos, ultrasonidos, radiografías, para poder conocer el estado de conservación de la pieza. Esa escultura se termina su restauración y una vez restaurada se va a tirar durante unos cuantos años en nuestro museo, allí expuesta hasta que se tome la decisión de intervención del resto de la fuente, ¿no? Y llega el momento de una vez planteado un poco los resultados que nos ofrecía esa intervención, es cuando hay que tomar una decisión en cuanto a cómo abordar el proceso. Se estuvo barajando 2 opciones, que era ir retirando escultura a escultura e interviniéndola, pero al final se tomó la decisión de restaurar por un propio equipo, por un solo equipo, el conjunto de los 11 leones y la taza, que presentaban además una serie de ventajas importantes, ¿no? Y era que en principio se barajó hacer unas réplicas que pudieran estar en la fuente mientras se intervenía. Eso se desechó, ¿no? La restauración se organizó de tal forma que los leones se retiraban y en los propios talleres de la Alhambra se restauraban. La taza, por su
dimensiones, por sus características, no podía salir del patio, con lo cual se ha tenido que restaurar en el propio patio. Y como último paso importante en todo el proceso que se diseñó es poder contar con una ponencia técnica que ha ido evaluando y un poco marcando las directrices de cómo se tenía que realizar la intervención. En cuanto a la propia intervención de los leones de la Taza, todo el proceso que se hace resumidamente lo tenemos aquí, serie de estudios previos que se hacen, de documentación, las preparaciones que se hacen para poder trasladar los leones a los talleres, ese propio traslado que hay que diseñar unas cajas especiales para poder trasladarlos dentro de lo que es el recinto monumental, el diseño de una caseta de restauración de trabajo, la propia restauración de los leones in situ, la batería de estudios que se hacen de todo tipo en torno a la restauración, tanto previos como durante todo el proceso, incorporar ya una vez avanzada la restauración de los leones, león número 4, para unificar, ¿no?, los criterios respecto a la intervención, trasladar ya una vez terminada la restauración otra vez de vuelta los leones al patio y por último una exposición que se hizo en torno a los leones restaurados. Aquí vemos los primeros trabajos que se hacen de preparación para la restauración de los leones. El primer día que se empieza a retirar un león, que además se hizo con prensa y con medios de comunicación, había expectativa en cuanto a que los leones iban a salir por primera vez del patio de los leones. Y el último día, donde ya salió el último león y aparece ahí la fuente, ¿no?, ya sin leones y todo ya ubicado en los talleres de restauración que vemos en las imágenes de abajo. Como yo decía, la fuente no podía salir del patio, con lo cual se diseña un espacio de trabajo para los restauradores que pudieran trabajar adecuadamente y que además también permitiera, puesto que a los visitantes ya no iban a poder ver los leones, ver trabajar y cómo se aborda un trabajo de restauración para el cual se crea ese elemento, esa arquitectura efímera, contemporánea, que se ubicó y que sirvió de espacio de trabajo para los restauradores. El conjunto de trabajo y de estudios que se hacen, tanto previos como durante todo el proceso de intervención, aplicando técnicas contemporáneas, como son la aplicación de los escáneres, estudios que se hacen de carácter mecánico y por parte de ingenieros para poder aportar soluciones para poder coser una serie de fracturas y de fragmentos en los cuales estaban los leones. Al final el proceso, como yo os comentaba, estaba ahí, se hacía en paralelo, tanto en el patio, con la intervención en la fuente, como en el propio taller a través de el equipo de restauración. La pieza de la taza era la pieza que en mejor estado de conservación se encontraba, aunque tenía evidentemente de desgastes, problemas de erosión, pero en general estaba muy bien conservada. Solamente aparecía una pequeña fisura que podemos ver aquí, que además era muy superficial, pero que sí tenía, como podemos ver, unas grandes costras, ¿no?, carbonatadas, en algunos casos entre 5 o 7 milímetros, incluso algunas más gruesas. Y en los primeros procesos de limpieza, pues aparecieron algunos grafitis en la fuente, como este que vemos aquí de Richard Ford de 1832. Este es el proceso que se realiza en la taza, ¿no?, por el equipo de restauración, con todo un protocolo adecuado a la intervención, distintas fases de intervención de la taza, desde el estado original, ¿no?, hasta el estado final, como aquí ya sí se aprecia el veteado del mármol de Macael, y además mejor se aprecian también todas las decoraciones que presentaba la taza. A la vez también el proceso diseñado respecto a lo que es la intervención en los leones, procesos de limpieza, preconsolidaciones, consolidaciones, el desmontaje de una serie de añadidos y de fragmentos que tienen los leones, que después veremos, el poder dotar de una nueva canalización a los leones, porque los leones ha habido que recanalizarlos para que puedan seguir funcionando siendo surtidores, y un elemento fundamental es la reintegración que se ha hecho de los rostros y de las orejas para poder tener una lectura completa de la obra. Desde el primer momento que se hacen los primeros estudios ya se aprecian esos elementos, esos añadidos, una serie de grapas existentes, de pernos, fracturas que aparecen,
se ven que unos leones no tienen orejas originales, que son reposiciones que se producen en el tiempo. Aquí vemos, por ejemplo, en esta radiografía, cómo se aprecian las canalizaciones interiores que tienen, la fractura, que vemos en este caso hacia la derecha. Y ese sería el primer estadio en el que están los leones antes de empezar su intervención. Podemos apreciar, ¿no?, ese color parduzco, ¿no?, de esa capa carbonatada, ¿no?, que además en el caso de los leones llegan a tener espesores bastante importantes, ¿no? Momentos distintos de limpieza, ¿no? Y ese proceso que hemos comentado, que se estaba estructurado y que se iba realizando progresivamente dentro de los talleres. Uno de los problemas fundamentales de conservación es fracturas y distintas intervenciones de reparación que han sufrido los leones, precisamente donde estaban las canalizaciones. Todos los leones están canalizados a través de su pata izquierda delantera, estaban trepanados, perforados por su pata, hasta llegar a la altura de la boca, formando un ángulo recto, y precisamente esa canalización pues siempre ha generado problemas de atasque, de rotura, que ha llevado en algunos casos, como podemos ver aquí, el de la izquierda, a que en la pata se abra esa caja para extraer y poder reparar esa canalización, o situaciones, intervenciones más importantes, como en la de la derecha, donde se fragmenta prácticamente todo el lomo delantero del león para poder acceder y reparar. Estas son las faltas de esas orejas que tenían porque se habían retirado, se habían repuesto con morteros de cemento, que son las últimas que no habían añadido. Ahí podemos ver la fractura, como vemos siempre que van ligados a esa pata izquierda, ¿no? Y cómo al final esas reparaciones se hacían con grapas de hierro de distintas dimensiones, algunos alambres también existentes. Otros leones incluso tenían fracturas más importantes, como vemos aquí el de la derecha, donde al final hubo que desmontar esa pieza, ¿no? O este otro aquí también, el de la izquierda, vemos perfectamente cómo se había abierto el león para poder acceder y reparar, ¿no? Esa serie de fracturas al final, pues evidentemente había que reponer esas piezas, para lo cual se diseña, por una parte, se estudia cómo se puede pegar y cómo se pueden a coser esas fragmentaciones, porque además tenían que soportar una serie de esfuerzos estructurales. A través de un equipo de ingeniería se diseña una resina especial para pegar esos fragmentos, una resina que se busca una resistencia que sea menor que el propio mármol, de tal forma que siempre rompa antes la resina que el mármol, o incluso la necesidad de estudiar elementos especiales para poder intervenir, como aquí a la derecha vemos una pequeña estructura para poder trabajar, ¿no?, con garantía en el proceso de esta restauración. Todo el proceso también de cosido y de sellado de esos fragmentos, lo que se ha buscado siempre es reutilizar los taladros o las incisiones que ya tenían el león, para lo cual, por ejemplo, pues se tuvieron que sacar moldes, como vemos aquí a la derecha, para poder fabricar, como después veremos, una grapa para poder unir esos fragmentos. O aquí vemos en la parte de la izquierda, como había que volver a recanalizar los leones, el poder inspeccionar el interior del león utilizando la técnica de la endoscopia, ¿no? El registro, por ejemplo, que se ha hecho de toda la intervención con un escáner láser 3D, donde todas las piezas que se fueron desmontando se fueron escaneando, de tal forma que aunque las piezas las tenemos pegadas, pues también tenemos ese registro documental de cómo estaban antes de su sellado y de su incorporación. El ir ya progresivamente, una vez hecho la limpieza, otra vez a recomponer esas piezas retiradas, como vemos aquí. Ahí vemos perfectamente esas grandes perforaciones que tienen y que se han aprovechado para la incorporación de los elementos de cosido, ¿no? A la izquierda vemos, por ejemplo, el proceso de adhesión de los fragmentos con la resina, y después la utilización de dos elementos metálicos, pernos, que son de acero, que lo vemos en la imagen de arriba, la imagen superior, o de grapas de titanio, en el caso para coser
esas fisuras, como vemos aquí en la imagen de la derecha, ¿no? De tal forma que siempre se ha evitado volver a hacer perforaciones, sino se ha intentado siempre recuperar, reutilizar, ¿no?, esas fisuras, esas perforaciones que ya tenían. Elemento fundamental un poco de la intervención: esos leones que tenían perdidas las orejas, porque en intervenciones anteriores se le había eliminado. Una de las intervenciones habituales de restauración que se hacían en otras épocas, cuando una escultura perdía una parte, era hacer una caja y encargarle a un escultor la pieza que se había perdido. En este caso los leones también sufrieron ese proceso y muchos leones no tenían oreja, pero había que, por una parte, proteger esas superficies que estaban dañadas de la piedra, fundamentalmente los rostros y la oreja, con lo cual había que colocar un mortero para proteger las mismas y además permitir una lectura completa de la obra de los leones, ¿no? Para lo cual se tomó la decisión que había que hacer unas reintegraciones para que permitiera esa lectura y esa protección de la superficie. Y aquí vemos, por ejemplo, en distintos momentos de la misma. Para lo cual se contaba, por un lado, con una serie de documentación gráfica, de imágenes, fundamentalmente del siglo XIX, que aportaban bastante información, porque los daños más importantes se han producido fundamentalmente en el siglo XX. Con lo cual, en esas imágenes, más el hecho de que existen similitudes entre unos leones y el otro, permitían poder abordar la recuperación y la reintegración. Aquí vemos un poco el proceso que se ha seguido en algunos de los casos, el estado inicial prácticamente desfigurada, una serie de estudios que se hicieron también digitales para poder evaluar hasta dónde podíamos llegar, y a la derecha ya un poco el resultado. El hecho de la existencia de una serie de tipologías de los leones, eso permite que, aunque todos los leones sean distintos, existen unos patrones que ahora después veremos cómo en esas similitudes nos permiten al final llegar a esas reintegraciones volumétricas. Elemento esencial que yo comentaba antes, el contar con una exponencia técnica que fue progresivamente conociendo y evaluando los trabajos. El equipo de intervención de restauración se lo iba estableciendo con esas pautas, esos criterios, los avances que había que hacer, los estudios complementarios que había que realizar. Y finalmente la intervención ya con la incorporación de las reintegraciones y de las nuevas canalizaciones, como vemos ahí, de los nuevos surtidores, para que los leones pudieran funcionar. Algunas imágenes del resultado final. Podemos apreciar, por ejemplo, el mármol perfectamente, que antes no se veía, ¿no? Como ese dibujo en los lomos, ¿no? Ayuda un poco esa geometría de las vetas, ¿no?, a darle más volumen, ¿no?, a la escultura. Yo comentaba que existen unos patrones en cuanto al diseño de los 12 leones, ¿no? Son 12 leones, todos distintos, pero sí hay unos esquemas que se repiten en cuanto a las características de la nariz, ¿no?, y la característica de las melenas, hacen que al final, pues, los leones, el 4 y el 10, por ejemplo, tengan una relación, siempre enfrentados unos con respecto a otros, pertenecen a unas mismas tipologías, ¿no? Por ejemplo, leones con melenas más naturalistas, como el que tenemos aquí a la derecha, esa melena mucho más naturalista, o otra melena mucho más esquemática, como podemos ver aquí, o el propio diseño de las colas, ¿no?, como está el dibujo, ¿no?, del pelaje, de forma distinta en unos o en otros, nos hace ver eso, que aunque todos pertenecen al mismo esquema, aparecen al final con rasgos diferenciados. Eso incluye también lo que es las dimensiones de los mismos en cuanto a altura, volúmenes, corpulencias de los mismos. Al final, cuando estamos todavía trabajando en el patio, nos preocupa el turismo y el visitante, y se decide, mientras que se está interviniendo en el patio con todo el tema de la recuperación del circuito hidráulico, el hacer una exposición en uno de los espacios que están dentro de la Alhambra, de tal forma que pudiéramos de alguna manera compensar al visitante, ¿no?, a los palacios, con mostrar la escultura, además desde un punto de vista que una vez que estuvieran en el patio no iba a poder hacerlo. Paralelamente también se diseña la serie de trabajos que se hacen en el patio, que aquí vemos reflejado, como es la recuperación del circuito hidráulico, utilizar una réplica de la que antes hablamos y que ahora veremos también, que nos ha servido un poco para experimentar cómo resolver el circuito. Trabajos también para conocer previamente a qué nos encontrábamos
en el subsuelo del patio, toda la campaña arqueológica que se ha realizado en torno al patio, los propios trabajos de recuperación del circuito, la incorporación del proyecto de pavimentación y el conjunto que, como antes comentábamos, de protocolos en torno a la conservación de la fuente una vez intervenida. El esquema propuesto de recuperación del circuito hidráulico, decir que todas las fuentes de la Alhambra siempre han estado funcionando a través del agua que viene, agua sin tratar, agua de acequia, agua del río, ¿no? Y esos eran los problemas que generaban de conservación, con lo cual se diseña un sistema que, por una parte, debe conseguir un equilibrio estético adecuado, ¿no? Tanto desde el punto de vista de la fuente de los leones como del conjunto de fuentes, optimizar, ¿no?, la relación de la calidad del agua con respecto a la piedra para garantizar su conservación y que al final sea un sistema que sea sostenible, ¿no? Para lo cual pues se opta por un sistema de reciclado de agua, donde a través de agua ya que viene previamente tratada, que es el agua potable de la red municipal, ¿no?, se incorpora a ese circuito y se puede controlar pues, la calidad del mismo para que no afecte a la conservación de la piedra ni de los morteros utilizados, o incluso también en invierno atemperar el agua para que evitar heladas. Hablaba que en los años 70 el Patronato de la Alhambra se plantea hacer una réplica para sustituir los leones, y esas réplicas estaban en la Alhambra y siguen en la Alhambra, ¿no? Bueno, pues al final en este proyecto pues se decide montar esa fuente y servir un poco de laboratorio y de experimentación en torno a cómo podíamos recuperar técnicamente el circuito, y ahí vemos un poco el montaje que se hicieron, los trabajos previos un poco para conocer el subsuelo de la fuente. Hasta ahora se había estado trabajando en una situación relativamente óptima respecto a la visita, y a partir de este momento empezamos ahí ya empiezan a aparecer otros elementos que un poco que distorsionan más la visita, y evidentemente ya la gestión de la misma empieza a ser de alguna manera más conflictiva y tenemos que gestionarla con más cuidado, ¿no? La campaña arqueológica que se ha hecho en el patio, hay que comentar que es quizás la primera vez que se hace una intervención con un conocimiento científico que hoy en el siglo XXI tenemos, ¿no?, de cómo intervenir arqueológicamente. Se han hecho 22 sondeos arqueológicos en el patio, dando unos resultados bastante interesantes, ¿no? Por una parte, la aparición de una serie de estructuras hidráulicas, como vemos aquí, que se desconocían, que esta galería que vemos aquí a la derecha, unos desniveles en la topografía de la roca bastante importantes. En este punto aquí de la derecha de abajo pues tenemos casi 2,5 metros de profundidad, respecto justamente al punto contrario donde la roca está totalmente superficial. La existencia de un palacio anterior a la construcción del Palacio de los Leones, que vemos ahí algunas de esas estructuras, de esos muros que tenían, ¿no?, y esa roca superficial sobre la que se asienta la fuente, que evidentemente lo que nos está hablando que jamás existió en esta zona una zona jardinada, porque hubiese necesitado una tierra de cultivo. Sintéticamente, las 6 conclusiones que se sacan de la intervención: ese palacio anterior, no hubo un jardín en el patio, aparecieron marcas de la existencia de losas en algunos de los templetes que se investigaron, esa configuración irregular de la colina donde se asienta el palacio, la continua renovación de toda la estructura hidráulica en torno al palacio y a la fuente, y la distinta configuración de esas canales que cruzaban el patio, de esos andenes que lo intervenían. El esquema hidráulico que tenemos aquí, con una tecnología actual, al final hace que todo el circuito de todo el conjunto de fuentes al final se deriven hacia una sala que tenemos aquí abajo, donde está concentrado todo el sistema de bombeo del palacio. Bueno, estos son los trabajos de intervención en el circuito. Comentar también que se incorporan también al funcionamiento el resto de fuentes que están en el palacio y que hacían más de 15 años que no funcionaban, como en este caso, por ejemplo, la fuente de la sala de dos hermanas, donde además se recuperan surtidores, que en fin, no son medievales, pero sí son del siglo XIX y que se incorporaron. Una de las operaciones que hubo que hacer también fue desmontar la taza
aunque la taza se restauró in situ, pero para poder sustituir, renovar todas las canalizaciones, hubo que diseñar este artilugio, ¿no? Que a través de unos carriles, pues mediante unos gatos neumáticos hidráulicos, retiramos la taza, se pudo registrar y colocar las nuevas canalizaciones y después devolverla a su posición. Etapa final del circuito hidráulico es que los leones volvieran a su ubicación para poder hacer toda la conexión. Aquí vemos el primer traslado del león, que también se hizo con público. Estamos hablando pues de 10 años desde que el primer león se retira hasta que el león número 12, que será el último que se incorpore, se haga en enero del año 2012. La pieza que les comentaba del surtidor que hay en el centro, que se ha recuperado, que al final se ha hecho una pieza, una réplica nueva para que pueda introducir todos estos elementos tecnológicos contemporáneos. La pavimentación del patio con ese proyecto, donde al final siguiendo lo que la arqueología y la documentación nos aportaba, sin intentar buscar una solución como realmente podía estar en época medieval, porque no hay información exacta ni precisa, pero sí con una concepción, con un criterio de conservación, con un criterio de presentación más adecuada de ese espacio y con un criterio en cuanto a la tradición de conservación de la Alhambra. Se opta por utilizar mármol de la región de Macael, grandes losas, ¿no?, que se diseñan con unas espesores importantes de 4 centímetros, ¿no?, y que al final nos llevan a la configuración de la pavimentación de todo el patio. Paralelamente a esta intervención que se hace en el patio, también estamos en torno a toda la sala de los palacios haciendo otra serie de intervenciones en diferentes espacios de los mismos, en un programa amplio que tenemos de recuperación de los mismos. Bueno, ¿y qué nos queda una vez que hemos intervenido? Pues evidentemente es los programas de conservación, de mantenimiento, ¿no?, preventiva en torno a la fuente, ¿no?, que básicamente están en torno a 3 ejes fundamentales: la propia conservación e intervención del seguimiento de la propia restauración que se ha hecho, la gestión de la visita en torno al patio, el cual es un elemento muy importante de cómo acceder el visitante y el turismo para poder apreciar con cierta calidad el espacio, que garantice también la conservación, y lo que sería propiamente técnicamente la conservación in situ. Contar con una serie ya de herramientas para controlar, por ejemplo, el control del microclima que hay en el patio, diseñar una serie de protecciones que se han hecho para que si se ve oportuno cuando las temperaturas son bajas, poder proteger, dejar de funcionar la fuente y protegerla. Aquí vemos algunos ejemplos, ¿no? Comentar que en toda esta intervención han colaborado 3 instituciones: el Patronato de Alhambra, el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, el Patrimonio Cultural de España, con más de 7 equipos de universidades que han colaborado también en la intervención, más de 20 empresas, más de 15 técnicos de diferentes campos, con lo cual esa interdisciplinaridad ha sido muy importante y además también compleja en cuanto a la gestión de la misma. Y todo esto siempre con el patio abierto, ¿no? Siempre en todo el proceso, en estos más de 10 años que ha habido, siempre el patio, el turista ha podido acceder a alguna parte del patio, ¿no? Desde el año 2007 a 2011, pues casi 11 millones de personas han estado pasando por el patio, con el patio pues en distintas fases y situaciones. La importancia también de dar respuesta a la sociedad a través de la comunicación de lo que se estaba haciendo, porque el interés de conocer en cada momento, tanto en momentos clave como también poder dar información a lo largo de los distintos procesos. Bueno, otra serie de visitas que existen, que han existido a lo largo del tiempo. Y el conjunto, bueno, no hemos terminado con el Patio de los Leones, sino que también tenemos otros trabajos pendientes en torno al mismo: rehabilitación de las columnas, cubiertas, elementos de madera existentes en el patio, un problema también que tenemos de control de aves en torno al mismo. Y ya para terminar, un poco la visión del resultado final, la tenemos aquí. Y una referencia importantísima un poco a todo el equipo personal que
que de una forma directa o indirecta ha tenido algún tipo de intervención, ¿no? Al final, pues, hay una serie de personas que evidentemente están delante y están al frente de otros trabajos, pero no nos podemos olvidar que todo esto se puede realizar a que detrás hay un equipo humano importante, en este caso propio del patronato y también de empresas y técnicos colaboradores, que de alguna forma u otra hacen posible que estos trabajos se realicen con éxito, y al cual evidentemente, como digo yo, son personas que a veces no vienen a dar una conferencia, pero sin ellos es importante, es imprescindible y es fundamental poder llegar a un buen término de intervención. Referencia, por último, a todos los equipos que han intervenido, y muchas gracias por la atención, y doy por finalizada la charla, aunque me he excedido un poquito del plazo que teníamos. Muy bien, pues nada, muchas gracias, Francisco. Yo creo que tu intervención ha suscitado seguramente curiosidad o cuestiones que ahora nos puedes ampliar en el turno de preguntas, así que la persona que desee intervenir, por favor. Una pregunta, pero antes hacerle un breve comentario. Me ha parecido entender, pero quizá esté equivocado, que ha hecho alusión al ejército francés, ejército napoleónico, como un momento de deterioro de este monumento. Yo creo que quizás un poco atrevido atribuir a un ejército que estuvo aquí meramente 6 años, un ejército imbuido por la Ilustración, que trae cultura, respeto por el arte, pero en fin, ahí lo dejo. La pregunta que quería hacer: es cierto que la Alhambra es el monumento más visitado del país, pero esta restauración de casi 3 años tan costosa, me gustaría saber quién ha financiado, si ha sido la UNESCO, si ha sido la Junta de Andalucía, porque si en la Catedral de Burgos se restaurara los relieves de Felipe Bigarny, también pues, como los leones, ¿verdad?, del trasaltar, si se tirarían 3 años restaurándoles, ¿verdad?, nos parecería una monstruosidad. Entiendo al grano. ¿Quién ha puesto los euros para esta macro restauración de casi 3 años, para restaurar 11 leones de caliza? Y ya para acabar, ¿se puede traducir la Alhambra como, o castellanizar como La Roja? Muchas gracias. Bueno, sí. A ver, sí. La primera cuestión, y sin entrar evidentemente en discusiones ni en polémica, es cierto que cuando las tropas napoleónicas abandonan la Alhambra, dinamitan, ¿no?, parte de las murallas. Eso está documentado y es así, ¿no? También es cierto que además de eso, pues en aquel momento no se hace una preocupación sobre un poco la conservación, se pasa un poquito posterior, cuando bueno, el contexto político de la época hace que también se abandone. Respecto a los costes de la intervención y la restauración, bueno, pues yo he comentado, bueno, la Alhambra es una propiedad del Estado español, una propiedad estatal que con las autonomías se transfiere la gestión, no la propiedad, la gestión a la comunidad autónoma de la Junta de Andalucía. El Patronato de la Alhambra es un organismo autónomo de la Junta de Andalucía que se financia a través de sus propios ingresos. En este caso podríamos decir que gracias precisamente a esos 2 millones de visitantes, pues nos permiten que, dicho simplemente, no cueste 1 euro al ciudadano, a los impuestos. Si se ingresa, la Alhambra ingresa 20 que podemos intervenir en el mantenimiento, la conservación del monumento. La intervención en 10 años ha sido en torno a algo más de 2 millones de euros, lo que ha costado el conjunto de intervenciones que ha supuesto, ¿no? Y todo eso ha salido al final, pues, bueno, de los recursos que la propia Alhambra ha podido hacer a través de su gestión. Respecto a la última cuestión, lo de La Roja, ¿no? Bueno, eso también hay diferentes interpretaciones respecto a los investigadores. A veces hacen referencia un poco a la propia dinastía nazarí,
respecto a los primeros reyes, primeros sultanes, ¿no? También el hecho de la propia colina donde se ubica la Alhambra, la colina de la Sabica, que es esa tierra roja, ¿no? O incluso también otra interpretación en cuanto a que esos muros de tapia, de tapial, pues ese rojo aparece, ¿no? Yo personalmente esa última cuestión, bueno, estaría más en discusión, porque si conocemos cómo es la técnica de la tapia, del tapial, pues sabemos que en este caso, pues al final hay una costra de cal importante, con lo cual esa imagen roja no sería. Pero bueno, es una cuestión evidentemente que no está cerrada y que los investigadores, pues cada uno tiene un poco su interpretación en torno a la misma. A lo largo de la mayor parte de las imágenes que hemos visto aparecían 11 leones. Al final hay 12 y 12 son los que se encuentran alrededor. ¿Quedaban un espacio vacío y se ha añadido un león o no? ¿O es que estaba restaurándose porque estaba muy deteriorado ya desde antes? Bueno, quizá un poco por intentar acabar rápido, eso no lo he explicado bien. Son 12 leones, ¿vale? Son 12 leones. Lo que ocurre es que hay un primer proceso que se hace, es restaurar un primer león, que sirve un poco para establecer ese protocolo de restauración, que es lo que se llama con el león número 4. Una vez que el resto de leones se restaura, lo que se hace es incorporarlo ya a todo el proceso, ¿no? Pero vamos, son 12 leones. Quería formularle una pregunta. Relativa a si en este proceso de prospección arqueológica han podido determinar que el esquema de la Alhambra nazarí era así tal como se ve, porque yo he leído que, claro, evidentemente la conquista cristiana pudo desbaratar la aparente simetría que existía, de la misma manera que he leído que no, que realmente obedecía a un proyecto constructivo así, que parecía una réplica que bebía en las fuentes de lo que era el templo de Salomón. Esta es la cuestión, porque está los patios alrededor del patio de la alberca, luego estaría el patio en el que usted ha centrado la exposición, y la cuestión era, ¿es que era así o habría otros patios que permitirían una lectura más simétrica, por decirlo así? El propio patio, la configuración general de lo que se conocen como palacios nazaríes, que era la casa real del sultán, pues hay una voluntad, cuando los reyes católicos llegan a Alhambra, una voluntad de preservación de esos elementos, ¿no? Además se los reservan los reyes católicos como residencia real, ¿no? Entonces, esencialmente, la Alhambra que vemos hoy en día es la Alhambra de la época medieval. Bien es cierto, con la aportación de restauraciones en el tiempo. Los dos palacios fundamentales que nos han llegado, que son el de Comares y el de Leones, ¿no? Su configuración general es esa, la que nos ha llegado. Centrándonos en el de Leones, pues la estructura siempre ha estado en el debate, ¿no? De si la configuración de lo que se conoce como un patio de crucero, con jardines rebajados. En la Alhambra existe otro palacio similar, que es el Palacio del Generalife, que tiene esos jardines rehundidos. Pues, especialmente la investigación arqueológica lo que nos ha dado a la luz es que no existía jardín, sino que la roca está muy superficial. A estar superficial te impide tener jardín. Para tener jardín necesitas una tierra vegetal y poder cultivar, ¿no? Con lo cual, pues evidentemente el patio en época medieval estuvo solado. ¿Cómo era la solería? Pues no hay información precisa de cómo era, ¿no? Por eso al final se opta por una solución que nosotros evidentemente no estamos diciendo que esa era la solución pristina de Mohammed V, ¿no? Porque no lo sabemos, pero sí responde a unos criterios de conservación, a unos criterios de presentación de un espacio que era áulico, que era un palacio, y además también a esa tradición de la Alhambra, que es de su propia conservación, ¿no? Donde a lo largo del tiempo pues se han ido reponiendo solerías de mármol en distintos a otros ámbitos, como por ejemplo en el propio Palacio de Comares, ¿no? En el propio patio de Comares. No sé si... Bueno, si hablamos de la incorporación del Palacio de Carlos V,
hasta ahora las investigaciones, lo que siempre salen un poco a la luz, que evidentemente algo destruyeron, pero en esa voluntad que yo comentaba que tenían los reyes católicos, y después Carlos V también la tuvo, ¿no? De preservar, ¿no?, esos palacios, nos hacen ver que efectivamente no desaparecieron grandes construcciones, ¿no? De hecho, las construcciones fundamentales de los palacios de época medieval, eso no han llegado a nuestros días, ¿no? Hay otros palacios dentro del recinto, donde solamente quedan restos arqueológicos, quedan nada más que albercas. Por ejemplo, el Palacio de Jesús III, que está en la zona del Partal, solamente no ha llegado a una alberca, porque ese sí se demolió posteriormente, pero el núcleo de los palacios nazaríes no ha llegado, evidentemente, con todas las transformaciones en el tiempo. ¿Hay alguna pregunta más? Muy bien, pues muchas gracias por su asistencia, gracias al ponente, y nos emplazamos todos para el día 21 para que nos cuenten alguna cosa de Gaudí, que yo creo que también nos interesará. Muchas gracias.